en el live, ¿listo? Sí. Listo. ¿Y si pasa algo más? ¿No? No, solo está pendiente si tú puedes ver, si funciona, pero no Sí, eso estoy conectarlo. haciendo. Bueno, aquí ya otra vez entonces está el live. Esperemos que esta vez nos funcione. Vamos a intentar Es haciéndolo el mismo, como, ¿cierto? ¿El mismo enlace? sí, es un enlace diferente en Facebook. Si quieres, aquí igual lo voy a copiar y se los voy a enviar a ustedes para que lo puedan Eso, replicar. porfa. Y la idea sería que entonces hagamos parte de lo que decía Camila ahorita, que solamente dejemos abierta la cámara de la persona que está hablando para que así también quizás la red funcione un poco mejor. ¿Listo? Y Listo. entonces esperemos como un minutico para que quienes estaban conectados y pues por toda esta locura se tuvieron que también desconectar, entonces puedan volver a conectarse y ya les envío por interno el link. ¿Listo? Más bien, Alexa, ¿y empezamos todo otra vez o seguimos de donde estábamos? como ustedes prefieran. Pues yo creo que sí sería bueno como hacer una introducción otra vez rápida porque Sí, como estaba tan mala la señal, probablemente muchas personas no pudieron escuchar. Entonces yo sí, sí sí, creo sí. que sería bueno poder hacer como otra vez la introducción y todo el proceso. Ahí ya al chat de aquí les envié el... ¿Al chat de aquí? Sí, Ya vi dónde es. Listo, listo. bueno, entonces, Para mí aparece que no está disponible en este momento, este link. ¿todavía no te deja abrirlo? Sí, no, No. a mí también. Ah, pero ya, por ejemplo, ya Lorena y Diana ahí están comentando y dicen que ahora sí se escucha, o sea, sí hay gente que igual ya está viendo el live. Excelente. Ah, bueno. Entonces vamos, O sea arranquemos que si es con el mismo enlace, el mismo. Ah, bueno, simplemente es estar en en la la página. página. Sí, igual lo que pueden hacer las personas como que quieren verlo es entrar a la página y desde la página pueden como ver directamente el live. Entonces, eh, arranquemos otra vez. Ahora ya que nos escuchan, ya quienes lastimosamente no tienen acceso a Facebook, pues les va a tocar ver el video El video ya grabado grabado. y retransmitido desde YouTube y otras redes. Igual, es como si ustedes de pronto tienen alguna inquietud o tienen algo, pueden escribirnos al WhatsApp de aquí de Oromo, decir como no, yo quiero hacer una pregunta, pero no tengo Facebook y pues no hay otra forma en la que pueda acceder. El número de nosotros es 311-704-3724 y ahí por WhatsApp pueden también como dejarnos los comentarios o dejarnos las inquietudes que tengan y desde aquí pues las podemos como canalizar y transmitir. Entonces, bueno, vamos a arrancar otra vez desde el principio, pues para hacerlo un poco pues, más rápido, pues les recuerdo, pues esto es como un espacio que lo que queremos es tratar de vincular lo académico, lo cultural y lo social para poder generar todo lo que tiene que ver con transformaciones sociales y es justamente como en ese marco que hacemos conversatorios como este. Veníamos haciendo los conversatorios de manera presencial aquí en Oromo Café Librería, que es un café que está en el sur de Cali, pero pues con todo esto nos tocó parar y la idea pues no es parar así las cosas no se pueden hacer presenciales, sino también poder tener estos espacios virtuales. Entonces pues gracias a Ángela, a Camila. Nuevamente ellas van a hacer como una introducción de quiénes son ellas de una manera breve, entonces vamos a arrancar con Camila y después de que Camila termine inmediatamente puede continuar Ángela y ahí seguimos, ¿listo? Entonces adelante Camila. Bueno, gracias. Saludar otra vez a la gente que nos ve y nos escucha, saludar a Alexa, saludar a Ángela, que es una amiga también muy querida que me ha acompañado en mi proceso aquí en Colombia, saludar a Café Oromo. Bueno, mi nombre es Camila Carduz, como ya pues se han dado cuenta, yo soy brasileña, yo no soy de aquí, yo tengo 38 años, yo soy mamá de Manuela, que tiene 5 años y 3 meses, yo soy mamá de Ernesto, que tiene 2 años y 2 meses, y soy madrastra de Camilo, que tiene 8 años. Soy economista, trabajadora social y militante del feminismo insurgente, que es un feminismo marxista, de vertiente marxista. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre la maternidad obligatoria. Yo fui una de esas mujeres que siempre deseó ser madre y mis 2 embarazos fueron embarazos deseados, aunque ninguno de los 2 fueron planificados. Y el hecho de que fueron deseados se reflejó, por supuesto, en mis procesos de gestación, de parto, de puerperio,
y todavía se refleja en mi proceso de crianza, de mis crías. Sin embargo, yo creo que este no fue el elemento determinante ni fundamental de mi proceso como tal, en su totalidad, sino la construcción sociohistórica de quién soy yo y los accesos que una persona como yo puede tener en esta sociedad capitalista. Yo soy una mujer de origen de clase pequeño burguesa en una sociedad capitalista y eso hace con que tenga un lugar específico en esta sociedad. Yo soy una mujer blanca en una sociedad profundamente racista. Yo soy una mujer cisgénero en una sociedad transfóbica y yo soy una mujer heterosexual en una sociedad heteronormativa. Yo llego al feminismo marxista y, por supuesto, al feminismo insurgente cuando ya estoy en Colombia, mucho después de haber llegado a la lucha social, de me haber acercado a la lucha de clases y a la necesidad de la lucha por una profunda transformación de las relaciones sociales vigentes, que pasa por la lucha anticapitalista. Mi experiencia como mujer, con todas esas particularidades que tengo, que ya les comenté, de tener tantos privilegios, se tensionó mucho con la experiencia de la maternidad, porque la maternidad me dio el peso de la triple jornada, la de la mujer profesional y estudiante, la de la militancia política y la mujer de la maternidad. Yo vivo en Colombia hace casi 3 años y actualmente asesoro la Asociación Las Manuelitas, una asociación que, entre otras actividades, hace trabajo con mujeres en proceso de reincorporación. Y el trabajo que estamos desarrollando en este momento abarca temas de prevención a las violencias, la economía del cuidado, los derechos sexuales y reproductivos y la maternidad, paternidad y crianza insurgente. Y un poco sobre esto les voy a contar durante este espacio de encuentro. Muchas gracias. Voy a apagar mi micrófono. Listo, Camila. Listo, entonces ahorita la idea es que le damos paso a Ángela para que ahorita sea ella quien se presente y quien haga, como también nos acerque un poco a cómo ha sido su proceso. Bueno, buenas tardes a todas las que nos están acompañando, a todos. Muchas gracias a Oromo Café, Alexa, por esta invitación tan bonita. Es un tema que normalmente no se discute, no se cuestiona, solamente se celebra y bueno, desde una idea pues absolutamente comercial. Entonces agradezco mucho el espacio para poder hacer una reflexión también desde nuestra vivencia pues desde nuestro ser feminista, pues en el caso del día de hoy. Mi nombre es Ángela Ocampo, tengo 38 años, soy madre de 2 mujeres, una que se llama Manuela y otra María Antonia. Básicamente la decisión mía de ser madre, ya que fue un embarazo, bueno, los 2 embarazos planificados. En el primer caso fue una decisión que estuvo nutrida por una experiencia de vida centrada en la lucha social. He estado involucrada en el movimiento social desde los 13 años. Y eso pues tiene todo que ver con el hecho de que haya sufrido violencia sexual desde la niñez. Y pues también mi condición de clase, soy de clase empobrecida. Y bueno, todo eso ahora comprendo, pues que todo eso me llevó a comprometerme en la lucha social por una necesidad pues existencial de hacer algo en contra o por la transformación de esa injusticia social que vivimos en este país, bueno, y en el mundo. El ejercicio de esa maternidad ha sido bastante complejo. Siempre he estado en contra de la corriente y eso me lo ha sabido cobrar muy bien la sociedad, el Estado, la violencia política también. Y pues de hecho tuve que separarme de mi hija mayor en 2 oportunidades precisamente por la violencia política, porque por mi actividad como dirigente estudiantil y defensora de derechos humanos sufrí persecución, amenazas por parte del Estado y tuve que ausentarme de mi entorno familiar y social precisamente, pues bueno, para protegerme y para protegerla a ella. Entonces,
Esa ha sido como una de las complejidades, tener que alejarme de mi hija para proteger su vida. Y eso pues genera otra cantidad de condiciones emocionales, psicológicas, económicas también, culturales y por supuesto políticas en la configuración tanto de mí como mujer involucrada en la lucha política, como de ella siendo una niña pues aún en formación. Eso fue más o menos a la edad de los 9 años. Bueno, finalmente todo el trasegar y las decisiones me llevaron hoy a tener otra hija. También es un embarazo planificado. María Antonia tiene 3 años. Y pese a que ese segundo embarazo se planificó y se proyectó en compañía de una pareja hombre, pues en la actualidad soy una mujer madre sola que se asume social y políticamente como mujer bisexual, feminista, defensora de derechos humanos, activista. Y esto es ese ejercicio de la maternidad y con una bebé ahora y una universitaria, pues tiene otra cantidad de retos bien tenaces porque pues todo el cuidado que demanda una niña tan pequeña y el cuidado pues muchas veces se vuelve un desafío poder desarrollar las tareas que demanda la lucha y armonizarlo con la maternidad. Y ni qué decir, armonizar eso con el desenvolvimiento personal, es decir, en la faceta de la mujer. Es difícil ser madre sola y es difícil ser una mujer que tiene una vida sexual o una mujer con una sexualidad diferente, disidente, que intenta asumirlo y seguir respondiendo con todo lo que nos proyectamos políticamente, digamos, en esa, en esa maternidad. Siempre quise lo que me proyecté como mujer desde pequeña, desde joven, cuando tenía los 17 años, era que quería ser madre sola, universitaria y comunista. Y hoy sé que a esa madre sola la pude concretar y la pude hacer porque tenía una red de apoyo de mujeres. Hoy cuando tengo 38 años y una niña de 3 y soy madre sola, me doy cuenta que sin ese apoyo de mujeres nunca hubiera sido posible. Y hoy que el apoyo de mujeres no es familiar, sino que es de amigas cercanas, me doy cuenta de lo importante de esa red de apoyo y de lo difícil que es hacerlo sin ella. Así que, digamos, una de las preguntas, una de las inquietudes que quiero abrir es sobre esa falsa expectativa de la autonomía, de la autodependencia de la mujer madre sola y la grandísima dificultad que hay en una sociedad como la colombiana, en un estado como en el que estamos para poder eh, hacerlo sin sacrificarnos en el intento y pudiendo seguir realizando nuestros sueños. Listo. Gracias, Ángela. Y bueno, con esa introducción, ahorita pues la idea es que vamos a entrar como en materia de lo que es el conversatorio, que fue justamente aquí la parte en la que quedamos en live que intentamos arrancar ahorita. Y pues fue justamente que pues, recién pasamos el fin de semana del Día de la Madre y de esta celebración tan importante cada año. Y a mí me gustaría muchísimo que ustedes justamente nos compartan las reflexiones que ustedes tienen de lo que les deja esta fecha, lo que les dejó este fin de semana. Entonces vamos a empezar contigo, Camila. Bueno, pues creo que más que contarles cómo me sentí este día, y de hecho Ángela y yo intercambiamos un montón, creo que la palabra que utilizamos incluso fue que estábamos indignadas con muchas cosas que estábamos leyendo, que nos habían enviado. Me gustaría más pensar algunos elementos para una reflexión sobre la necesidad de la existencia de una fecha conmemorativa como esta, que son elementos que estarán conectados con las demás intervenciones que haremos hoy. Yo creo que uno de los primeros elementos, tal vez sea el más aparente que aparece, es esta crítica que hacemos por ser una fecha esencialmente comercial. El capitalismo, y con esto quiero decir el mercado, que necesita vender sus mercancías para poder realizar su ciclo de reproducción
necesita de fechas como estas para que la gente se motive a consumir. Sin embargo, es clave decir que esta fecha implica en una esencialización y naturalización de la división sexual del trabajo. Yo pues investigo sobre la división sexual del trabajo y de hecho ahora estoy ampliando un poco la categoría. Le estoy llamando división sexual binario generificada del trabajo porque tiene que ver con el femenino. Esa división refuerza la explotación de la fuerza de trabajo madre, que ocupa un lugar bastante particular en la reproducción social. Y de eso también vamos a hablar pues después con más detalles. Bueno, es importante decir que esta romantización e idealización del trabajo de la madre, de maternar, refuerza este mandato social que es impuesto para nosotras e impone também, em termos ideológicos, um ideal de mulher madre que é uma mulher cisgênero, blanca, burguesa e heterossexual. Assim como um ideal de família, esta família de las publicidades que aparecem em la televisão, e por ende deja por fuera todas aquelas mulheres que para os ojos de la sociedade ou para os juízos morales no se encajan en estos estereotipos, las que, entre comillas, porque pues es eso lo que la sociedad les dice, que fallaron como madres, las crías que no tienen madres por cualquier razón, así como las familias no heteronormadas. Entonces me pongo aquí a pensar cómo es el Día de la Madre para una mujer negra de una favela en Brasil que perdió su hijo, su hija, para la violencia del Estado, por ejemplo. Y en esta situación particular de la pandemia y del aislamiento, pues se evidenció el peso que las madres, las cuidadoras, cargamos en nuestra vida cotidiana. De hecho, lo recargó mucho más, porque esta carga, que es un dispendio de energía física, de sudor, de sangre, de muslos, de nervios, también es una carga emocional, psicológica y mental. Entonces, por supuesto, pues no me identifiqué con la mayoría de los mensajes que vi, que leí, que recibí, porque aunque intentaban señalar esas injusticias y esa desigualdad estructural tan fuerte en la que vivimos, siguieron manteniendo una idealización o una fetichización de esa labor de maternar, ¿no? De la mujer guerrera que no se cansa, disponible. Entonces, un poco eso nos provocó esta indignación. Ahora dejo con Ángela. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con lo que plantea Cami. Bueno, menos mal que tenemos también, o sea, además de las redes de apoyo, las que tenemos la fortuna de tener, las que tenemos amigas, madres también. Yo creo que en mi experiencia personal actualmente ha sido un gran alivio poderme acompañar, sentirme acompañada y acompañando otras mujeres que están maternando. Y sobre todo las que estamos maternando con crías pequeñas, porque es muy agotador, es agotador. Y digamos, en este contexto del aislamiento, en mi caso personal es mucho más agotador, que digamos, de la manera en cómo he venido practicando esa maternidad, pues definitivamente no he sido ama de casa, ni he sido una madre que está sacrificando todo lo demás para poder estar en la casa solamente maternando. Eh, pero el aislamiento a lo que ha llevado es a que nosotras estemos 24/7 en la maternidad. En la maternidad. Estemos o no con una pareja o solas, tiene sus diferentes niveles de dificultad, pero al final es a la madre a la que se le exige pues esa obligación que tenemos, según se nos ha dicho, por naturaleza, porque nacimos mujeres, entonces tenemos que parir
y además tenemos que sacrificar el resto por esto. Por eso es que con Camila estuvimos hablando el domingo como con esas inconformidades que nos generaron todos los mensajes, porque pues además de lo que Cami ha señalado frente a que es un día que básicamente está siendo, respondiendo y siendo funcional a un sistema de producción y consumo capitalista, que es patriarcal. Y es necesario que existan unas mujeres que estén siendo doblemente explotadas, otras con la triple explotación, pero en todo caso que nosotras garanticemos una permanencia en la crianza y en el sostenimiento de las labores del cuidado y de acompañar el crecimiento de las personas que luego también van a salir a ser explotadas. Entonces, digamos que los sentimientos que generaron y las reflexiones que generó este día en mí fueron muchas, además de que fue bueno poder conversar con otras madres al respecto. Creo que es un día que, además de comercial, puramente comercial, romantiza e invisibiliza lo que implica maternar. Lo invisibiliza cuando romantiza, cuando nos dice que somos perfectas y que a pesar de todo tenemos una sonrisa en el rostro y que todo lo sacrificamos y que siempre estamos ahí para todos y que todo lo entendemos y que tenemos un amor que no condiciona y que estamos diseñadas para eso. Y eso implica soportar toda la asimetría que existe incluso dentro del hogar en el ejercicio de esa maternidad. Entonces eso lleva a que ese imaginario de la maternidad sea violento en sí mismo y sea un escenario o una situación, un estar en donde se concretan múltiples de las violencias basadas en género. ¿Sí? Podríamos hablar de la violencia psicológica, de la violencia económica, patrimonial, bueno, y todas las otras violencias que se presentan en nuestros cuerpos. Y eso se da gracias a que existe ese imaginario de que nosotras tenemos toda esa capacidad infinita de recrearnos y de soportarlo todo. Entonces creo y por eso agradezco mucho este espacio, porque creo que es importante poder reflexionar y visibilizar cuáles son esas realidades que nosotras vivimos en ese maternar. ¿Cuál ha sido el golpe de la realidad entre todo lo que nos enseñaron y nos proyectaron culturalmente de lo que era maternar y el amor eh, infinito que se siente cuando se tiene la cría y por ejemplo la realidad de una depresión postparto o del estrés postparto o de la tristeza que te puede generar el no poder seguir desarrollando un proyecto profesional o político como te lo habías proyectado porque finalmente eres tú quien ha tenido que asumir esa labor de la maternidad. Entonces creo que mientras que no transgredamos ese imaginario y demos una discusión desde la realidad y desde esa realidad, como lo proponía también muy bien Cami, teniendo conciencia de clase y teniendo conciencia de género, ¿sí? De cómo es para las mujeres de las clases desposeídas maternar, de cómo es para las mujeres racializadas, de cómo es para las mujeres sexualmente diversas o en condiciones de discapacidad maternar. Entonces, qué bueno que podamos aprovechar ese montaje del sistema capitalista y patriarcal para dar esa discusión y visibilizar de una vez qué es lo que significa, qué implica ese mandato en nuestras vidas, ya se haya decidido o no, pero digamos cómo se concreta eso en nuestra cotidianidad y en nuestra proyección como personas y como madres. Dejo allí. Bueno, muy vinculado como a todo lo que ustedes también nos han estado diciendo, podemos empezar también a hablar de un tema que es bastante preocupante y es que, pues por eso justamente estamos hablando de maternidades, no de una maternidad. Y por esto también digamos que pasan algo que les quiero preguntar a ustedes y es como, ¿qué reflexión les genera a ustedes desde cómo podemos generar o pensarnos transformaciones en lo que son las maternidades obligadas? Y aquí vale la pena como aclarar que maternidades obligadas podemos hablar de también diferentes. Entonces, aquellas que quieren pero no pueden abortar, ya sea porque legalmente se les prohíbe, aún, valga hacer la aclaración, estando en el marco de lo legal, o porque se les ha interiorizado la idea de que abortar es moralmente incorrecto,
pero también como entendiendo maternidades obligadas, aquellas que sin querer ser madres ceden y planean embarazos no es porque de verdad lo deseen, sino porque desde pequeñas se les ha enseñado esa realidad de que es la maternidad, es justamente siendo madres, que las mujeres logramos lo que en algún momento Hugo decía como nuestro destino psicológico. Entonces, como qué reflexión les genera a ustedes como poder pensarnos el transformar y el abordar estas maternidades obligadas. Entonces, vamos a empezar con Camila. Sí, Alexa, yo quiero empezar con una citación de Marx, que dice que la humanidad hace su propia historia, pero no la hace a su libre arbitrio, bajo las circunstancias que desea. ¿Me están escuchando? Cami, sí Sí. te escuchamos, pero la cámara está apagada. Bueno. Eso vi en un momento aquí. ¿Y ahora? No, Apagaste. no estaba prendida. No, Bueno, no ¿me se ven? ve. No se ve, pero igual, tranqui que lo importante aquí es poder como conversarlo, entonces dale. Pero sí está prendida. Yo pues me veo aquí. Bueno, voy a seguir aquí con la citación de Marx, que la humanidad hace su propia historia, pero no la hace a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por nosotros mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y que le han sido legadas por el pasado. Entonces, claro, en el inicio de mi presentación, yo dije que siempre deseé ser madre, entonces tal vez alguien pudiera decir que yo no fui una de esas personas que tiene una maternidad obligada. Entonces me gustaría empezar aquí problematizando con ustedes un poco si vivimos este concepto liberal de libre arbitrio. Si comprendemos que lo que construye nuestras identidades, nuestras subjetividades, nuestros sentires, pasan por las múltiples determinaciones de nuestra sociedad, entonces, por supuesto, también nuestra libertad de elección es una construcción histórica y social. Y mira que con esto les quiero decir que aunque muchas veces por información o por formación, por este proceso más consciente, quando passamos a ter esta consciência, pensamos que somos capazes, incluso, de liberar-nos desta subjetividade que é histórica e socialmente determinada, pero não. A construção de nossos desejos não passa por nossa consciência de maneira mecânica. Por supuesto que a consciência nos permite transitar e transformar, pero não cambia o chip. Eu posso ter consciência de esta sociedade y pues de cómo el patriarcado nos atraviesa, tener todos los elementos teóricos ahí pues redonditos en mi mente, sin embargo puedo seguir reproduciendo el patriarcado en mis prácticas cotidianas de autocuidado y o también hacia otras personas. Puedo entender cómo funciona, por ejemplo, el amor romántico y seguir necesitando validar mi existencia a través de mis relaciones sexuales y afectivas con otros hombres, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y con la maternidad pasa lo mismo. No hay libre elección para nadie, porque es un fenómeno social, es un fenómeno construido históricamente y es un fenómeno colectivo, aunque algunas mujeres puedan tener dentro de su experiencia personal individual la posibilidad de hacer diferente. Pero cuando pensamos en una sociedad que se reproduce como sociedad, tenemos que leer esos fenómenos en clave colectiva. Todas somos socializadas para ser madres. Desde pequeñas nos enseñan eso. Y además de eso, no tenemos políticas públicas que nos brinden una educación sexual y reproductiva para nuestro autocuidado. No tenemos un Estado que nos regala métodos contraceptivos o que nos garantice elegir de manera segura y gratuita si queremos o no seguir con un embarazo, sin mencionar los juicios morales sobre todo lo que les estoy comentando y que responsabilizan a las mujeres un 100% en los casos de embarazo. ¿Y por qué esa sociedad necesita de la maternidad obligatoria?
porque en la división sexual binario generificada del trabajo, nosotras tenemos un trabajo supremamente importante para la reproducción del capitalismo, que es de gerar, gestar y crear la fuerza de trabajo. La maternidad también cumple este papel ideológico que estábamos comentando por el tema del Día de la Madre. Recuerden que es por un ideal de familia que se reproduce la creencia en el individualismo, en las libertades individuales y en los demás valores que se reproducen en esa estructura social. La familia conserva el orden, es ese lugar seguro. La familia conserva esos lugares binarios, esos roles entre el femenino y el masculino. Refuerza ese lugar de lo femenino en el ámbito privado, donde la mujer tiene la principal tarea del cuidado. Pero la maternidad, por más que sea socialmente un fenómeno obligatorio para las mujeres, no es un derecho para todas las mujeres. Es importante llamar la atención que la lucha, por ejemplo, por el aborto, también solo se puede hacer cuando pensamos y ponemos en perspectiva la lucha de las mujeres negras, por ejemplo, para poder ejercer su maternidad, el ejercicio de la maternidad, sea porque no encuentran las condiciones posibles para hacerlo, sea porque el mismo Estado o la sociedad en general creen que no deben reproducir y se utilizan de métodos como la esterilización forzada. Eso pasa con las mujeres negras, pasa también con las mujeres indígenas pobres, pasa con las mujeres que tienen discapacidades, pasa con las mujeres que están en situación de calle, pasa con las mujeres que están en privación de libertad. Son procesos fascistas, son procesos racistas, de higienización, que no son hechos de un pasado lejano, sino que todo el tiempo conocemos historias así. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las maternidades trans. Yo estoy acompañando ahora una pareja transexual por las redes sociales, pues un poco comentando y contando las dificultades que tienen su proceso de maternidad trans. El tema de no estar tomando las hormonas, de pues las peleas todas con el tema del reconocimiento de sus nombres sociales, el tema de cómo van después a registrar este niño que va a nacer. O sea, las maternidades que rompen, que son disidentes, que no están en este estereotipo de esta familia que cuando estábamos hablando del Día de la Madre, que estábamos comentando que es esa familia, que está el papá y la mamá, heteronormativa, con la mujer y el hombre burgueses, blancos, cisgénero, pues no tienen pues derecho de existir o no tienen las condiciones para existir en esa sociedad. Ahí las dejo. Listo, sí, lo que rescata Camila es súper importante y pues ahorita justamente Ángela llega a poder como profundizar sobre su visión y su perspectiva. Entonces, dale, Ángela. No, pues estoy de acuerdo con todo lo que dice Camila. Creo que es muy importante todo lo que Cami está señalando, porque digamos es el marco político, económico, cultural, de cómo se concreta esa maternidad. Y me parece que hay un elemento muy importante que Cami desarrolla muy bien, y es el hecho de que no necesariamente una maternidad que es deseada quiere decir que no sea obligatoria. Creo que ese es un aspecto central, y eso en relación con lo que se ha dicho también, y razón por la que nosotras tenemos la pañoleta verde, y es el derecho de abortar. Y es que una de las dificultades estructurales más grandes que nosotras enfrentamos desde siempre como mujeres es la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Y esa posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo tiene limitantes que son estructurales, y eso nos lleva muchas veces a estar en un laberinto en donde, a pesar de que tomamos decisiones,
frente a ese cuerpo y lo que nosotras queremos con él, realmente cuando estamos abordándolo desde un punto analítico, por ejemplo, como el que propone Cami o desde los que nos proponen los diferentes feminismos, nos damos cuenta que no necesariamente es una decisión que se ha tomado en el uso de una conciencia, por ejemplo, que quiera transgredir el sistema hegemónico. Entonces, no sé, yo creo que un ejemplo que podría dar frente a esto sería incluso en términos de historia de vida, por decirlo así. Yo les comentaba al comienzo que decidí ser madre a los 17 años y quería ser madre sola y bueno, de hecho la idea era interesante porque pues no quería ser esposa de nadie ni quería irme a vivir con nadie, ¿sí? También un poco idealizada porque pues finalmente no tenía la manera de poder dimensionar eso cómo se iba a concretar en mi realidad en los años venideros. Pero creo que dentro de los sectores populares es algo que sucede más frecuentemente de lo que pensamos. Y es que muchas veces las mujeres que somos de sectores populares, en algún momento de nuestra vida o de nuestra adolescencia, llegamos a ver la maternidad como una salida socioeconómica y cultural a la realidad de dominación y de violencia que sufrimos en la casa. Y creo que eso tiene mucho que ver. En mi caso, por ejemplo, como mujer de familia empobrecida, en donde fui violentada sexualmente desde la niñez y que también vivía en una situación económica compleja, creo que ese ejercicio de la maternidad, que desde mi historia de vida fue una decisión, responde también a la necesidad de cambiar ese ejercicio del maternar, porque un poco venía de la dinámica bastante tensa y exigente de un poco cuidar a mi mamá, que por supuesto era una adulta, yo era una niñita, a poder finalmente hacer un ejercicio de maternidad en donde sí estuviera criando y donde sí estuviera cuidando a alguien que se pudiera cuidar finalmente. Pero también creo que hay allí unas aristas psicosociales que son interesante también de señalar de alguna manera, y es el hecho de que como hemos sido socializadas como mujeres, y además cuando somos mujeres y somos niñas, ya sabemos que la feminización pasa también por el hecho de que a los niños cuando son pequeños se les feminiza y se les trata desde un sitio de superioridad en el que básicamente lo que uno como niño o como niña piense, pues no interesa, sino que estamos bajo el mandato de quienes nos cuidan o de quienes se supone que nos deberían cuidar. Creo que allí hay un paso interesante en esas realidades socioeconómicas cuando tomamos esa decisión de maternar, y es salir de ese espacio en donde se nos infantiliza y en donde no tenemos la posibilidad de tomar decisiones y en donde en todo caso lo que opinemos no es lo relevante para tomar decisiones en el entorno familiar, a cuando tenemos bajo nuestro cuidado crías y de alguna manera la sociedad nos empieza a mirar diferente, solamente por el hecho de parir. Hay varias cosas más que se podrían analizar en ese contexto, porque definitivamente cuando las madres son madres en la adolescencia, sufren otras múltiples situaciones de violencia por ser madres desde tan jóvenes, empezando por la violencia obstétrica, que es terrible. Yo sufrí violencia obstétrica en el primer parto de una manera terrible, todos los ejemplos que conocemos, pero en el entorno familiar, algo que yo sentí muy marcado cuando tuve mi primera hija fue que mi familia me apoyó. Las mujeres, especifico, las mujeres que estaban muy cerca, mi mamá, mi abuela, mis tías, ellas me rodearon y me apoyaron, y eso significó una ventaja enorme para poder, por ejemplo, estudiar en la universidad o para poder tomar decisiones sobre mi hija. Entonces, digamos que de acuerdo a esas condiciones económicas nos encontramos frente a esas dificultades y esos retos, que en últimas, ya desde un punto analítico como el que proponía Cami, en últimas se sigue moviendo dentro del sistema mundo cis, hetero, patriarcal, y estamos obedeciendo a un mandato en el cual fuimos socializadas, pero me gusta pensar
que también es una fuga y que también puede volverse en un escape en donde se transgreda esa forma de maternar. Por ejemplo, sería muy interesante que desde una perspectiva feminista, decolonial, popular, comunitaria, bueno, o simplemente desde una maternidad insurgente, eh, empezar a acompañar esos procesos de crecimiento y construir nosotras mismas nuestra maternidad de manera que se pueda concretar un ejercicio de conciencia, y donde se pueda acompañar en nuestras hijas e hijos e hijes la necesidad y la posibilidad de concretar sueños y de proyectarnos de una manera en la que finalmente decidamos algo. Porque si nos movemos solamente desde ese marco teórico que me parece muy acertado y no intentamos esas otras apuestas, el panorama es bastante complejo. Estaríamos simplemente destinadas a garantizar y reproducir el orden social impuesto. Entonces creo que en eso, por ejemplo, la lucha por decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho al aborto libre, seguro, gratuito, el derecho a maternar aunque no tengas un útero, el derecho a maternar y poder seguir construyendo otras cosas al lado de ese maternar o al mismo tiempo que maternas, tiene que ser necesariamente una apuesta política desde el feminismo, porque si no nos podemos correr el riesgo de lo que muchas veces hemos criticado en la izquierda, y es que una cosa haces en el entorno político y social y en la calle y en la lucha y en la reunión y otra cosa haces en la casa. Entonces qué bueno poder reflexionar y accionar sobre eso. ¿Cómo hacemos para combinar esta cosa tan, tan difícil de armonizar? Listo, y ahorita con todo lo que ustedes dos han dicho, creo que tenemos pues también mucho más claro por qué estamos hablando de maternidades y no de maternidad. Y es justamente pues en ese sentido que vamos ya a entrar a tocar los temas específicos de los que pues va a hablar cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar con Camila. Camila nos va a hablar de lo que son las maternidades insurgentes, un poco también desde la experiencia que ha tenido en la asociación. Entonces, Cami. Hola. Bueno, sí, totalmente de acuerdo voy a coger este ganchito de Ángela, porque la idea es tener esta comprensión y poder de alguna forma pues transformar y superar esa realidad. Entonces, primero creo que para introducir el tema necesito contarles sobre el feminismo insurgente, porque como estamos hablando de maternidades, también hablamos de feminismos. El feminismo insurgente nace en el proceso del Acuerdo de Paz en La Habana, rescatando la experiencia de la lucha histórica de diversas mujeres luchadoras colombianas que históricamente se insurgieron y se siguen insurgiendo para superar esta sociedad. Es un feminismo que busca, en el método del materialismo histórico dialéctico, yo en el inicio les comenté que es marxista, entender, conocer profundamente esa realidad para transformarla y construir una sociedad sin desigualdades, opresiones y sin violencias. Es un feminismo que se reconoce como anticapitalista, como antiimperialista, como antipatriarcal y antirracista. Pero es un feminismo que está en construcción, como todos creo, ¿no? Porque en el movimiento de la historia estamos siempre construyendo cosas a medida que vamos avanzando en las contradicciones que tienen que ver con la propia realidad. Y hoy tiene la lucha por la paz como su estrategia política, su principal fuerza motriz, para que el acuerdo de paz sea una realidad en Colombia. Bueno, también comentarles que este proceso de reincorporación no ha sido nada fácil, pues me imagino que las personas que están interesadas en un conversatorio como este también pues conozcan de la realidad del país. Sabemos que además de las dificultades que ya existen, producto de este mismo sistema capitalista y ahora con la pandemia, eso todo se ha desbordado, ¿no? Una crisis económica que no es una crisis por el virus, sino una crisis que ya estaba ahí y que con el tema del COVID-19 pues se pone más intensa.
Bueno, sabemos que además de estas dificultades que llamamos estructurales, el hecho de que el gobierno no haya cumplido con el acuerdo ha también hecho con que este proceso pues sea más difícil, sumado también a la estigmatización, a la persecución y a la violencia que viven las y los exguerrilleros. Este proceso ha sido bastante complejo y hostil para estas personas. Y si ya es difícil para los hombres, pues imagínense cómo es para las mujeres. Y encima para las mujeres, que bueno, se convirtieron en madres en medio a todo eso, en esa sociedad que ya no les da ninguna condición para ejercer la maternidad. Y muchas están también, además de eso, otra vez viviendo con sus familias con las cuales tuvieron que en algún momento romper cuando fueron para el monte, y otras están en otros territorios viviendo y ejerciendo su maternidad casi en condición de migrantes, ¿no? Sin ninguna red de apoyo. Entonces, nuestro trabajo es fundamentalmente acompañar a esas mujeres que están en este proceso, pero acompañarlas al mismo tiempo cuestionando este orden vigente, organizándonos para esa lucha que nunca hemos dejado de hacer, organizándonos para lograr esta superación de las relaciones sociales capitalistas. Tenemos que recordar también que cuando hablamos de mujeres, o sea, que esta categoría tan amplia, pero estamos hablando de mujeres en reincorporación en este momento, estamos hablando de mujeres de los sectores populares, de mujeres que son negras, que son indígenas, que son mujeres que están pues encontrándose con la vida civil después de haber pasado mucho tiempo viviendo una otra realidad, ¿no? Y que encuentran una realidad que habían abandonado cuando tomaron la decisión de entrar para la guerrilla. Entonces, para ellas también, en términos psicológicos, emocionales, no es fácil. Además de tener que garantizar sus condiciones materiales, pues, de vida. Entonces, desde una perspectiva teórica y política, de la cual, pues, partimos, reflexionamos colectivamente sobre este papel que nosotras las mujeres tenemos en la familia. ¿Para quién sirve este papel? El papel que la familia tiene también para el sistema capitalista, para la reproducción y la explotación, el papel que tienen las violencias ahí también, ¿no? Y por supuesto, pues, la maternidad, que estamos llamando de una maternidad insurgente, que se acompaña también con una paternidad que tiene que ser insurgente y con la crianza que tiene que ser insurgente también. Porque, pues, de verdad, y no es solo un tema de Colombia, pero las niñas y los niños, las niñas, casi no son sujetos de derechos, ¿no? De hecho, históricamente, creo que fue a partir, si no estoy equivocada, después voy a buscar bien el dato, pero creo que es a partir de la década de 90 que niñas pasan a tener derechos. Y vivimos una sociedad que es adulto centrada y que, bueno, tiene ahí muchas prácticas violentas hacia niñas porque tampoco comprenden el universo y el desarrollo propio de la primera infancia o de la infancia en general. Y para todo eso, por supuesto, es clave comprender la familia, es clave comprender la economía del cuidado, es clave comprender la determinación del patriarcado, del racismo y de la heteronormatividad, del binarismo también en esta construcción del capitalismo. Es clave entender que la familia es este espacio de relaciones marcadas históricamente por la opresión de las mujeres. Y con esto no quiero decir que la familia no pueda ser un espacio de amor, de afectos, un espacio supremamente relevante también para la constitución de las identidades de las personas. Pero tenemos ya conocimientos suficientes sobre el modo como las relaciones violentas y hasta las restricciones a las vidas de las mujeres se establecen a partir de determinados patrones de organización de la vida familiar.
Es importante tener todo eso también en mente, al mismo tiempo que comprendemos que no se trata también de solo entender que la liberación de las mujeres es una salida del ambiente familiar o de la maternidad. No es rechazar a la maternidad. Este discurso de la liberación de las mujeres, pues de la vida doméstica, es muy importante y ha sido muy importante para sectores del feminismo históricamente, y tenemos bastantes motivos para eso, pero el doméstico ha sido también pues codificado como un espacio de seguridad, aunque no encontramos, porque cuando vemos las estadísticas de las violencias, vemos incluso que el doméstico, el hogar, la casa puede ser el lugar más inseguro para las mujeres, pero para las mujeres de las clases trabajadoras, para las mujeres negras, para las mujeres indígenas, que se encuentran también con un espacio laboral racista, explotador, muchas veces las economías familiares, el trabajo desde la casa, les brinda también una cierta inseguridad. Entonces, todo eso se tiene que ver, o sea, cuando analizamos la realidad, no la podemos hacer así de una forma mecánica o creer que hay una realidad universal. Hay que aterrizar para las realidades que son particulares. Y lo mismo pasa con el ideal de la maternidad. Es, pues, un aspecto importante de la ideología del feminismo, ¿no? Que es esta comprensión que las familias son ese soporte posible en esta sociedad tan insegura, y es a partir del cual se consolida un orden moral y un orden social que se estabelece, ¿no? Que sería, entre comillas, el adecuado. Desempeña un papel central las madres ahí, en esa ideología del feminismo. La familia está, y no es por casualidad, en el centro de todas las políticas públicas. Las mujeres madres son las responsables y son también las penalizadas y las castigadas por las políticas cuando no están cumpliendo sus labores de madres. Y también tenemos que, pues, señalar que la maternidad suele ser una experiencia fundamental e importante para muchas mujeres. Entonces, no se trata de negar la realidad de la maternidad, sino de cuestionar a quién sirve la idealización de la maternidad. El maternalismo no trae simplemente una valoración de la maternidad, sino que trae una función y esa relación entre mujer y maternidad, que termina reduciendo las mujeres, por supuesto, a un papel, y lo hace de esta forma idealizada, como si fuese algo de la naturaleza femenina, cuidar. Pero, por otro lado, es lo que Ángela había mencionado, hay una potencia importante que no podemos obviar, que es una potencia también de transformación, es una potencia de cuestionamiento, de reflexión, de redes, de conexión con otras mujeres también, ¿no? Es importante, entonces, entender el carácter social de la maternidad. Y mira que cuando, pues, yo hace un tiempo estaba escuchando una mujer trans hablando de cómo para ella era incómodo que en el movimiento LGTBI muchas veces esta bandera liberal del matrimonio y de la familia se ponía como algo central, y ella decía, para mí tenemos que ser radicales, y ser radicales es ir a la raíz. Tenemos que pensar como horizonte histórico la superación de la familia, el fin de la familia, el fin de ese lugar de la madre, ese lugar social que ocupan las madres, que es, pues, una fuerza de trabajo específica para este modo de producción, ¿no? Ella lo que decía es que no estamos planteando el fin de las relaciones afectivas, no estamos planteando el fin de las redes de vínculo, de las redes de afecto,
Estamos planteando una superación de una estructura, de una superación de una estructura que es económica, que es una estructura social, que reproduce opresiones y explotaciones para pensarnos una sociedad distinta. Y mira que eso no es algo que alguien está pues sacando o pensando desde la nada. O sea, en sociedades pues originarias o en otras sociedades que organizan de manera colectiva la producción y la reproducción, ya pues se encuentra estas diferentes maneras de crianza que no tienen ahí sobre una mujer aislada, sola, muchas veces sola, porque la maternidad suele ser muy solitaria, una responsabilidad que debería ser de toda una sociedad. Y pensando todavía en clave de la sociedad que vivimos ahora como reivindicaciones concretas y ahí pues trayendo un poco el tema de las discusiones que tenemos desde el feminismo insurgente y desde la maternidad insurgente, es que es importante enfatizar que la mujer no es solo mamá, no es solo madre. La experiencia puede ser una de las experiencias que marca la perspectiva de la vida de las mujeres, pero no es la única ni la más importante. Es una oportunidad para señalar la importancia del derecho a decidir ser madre o no ser madre. Bueno, los temas de salud y de la crianza son aspectos cruciales y incluyen no solo la salud física, pero también la emocional, como yo había mencionado hace poquito, entendida como estado de bienestar y no solo como ausencia de enfermedad. Los cuidados prenatales, perinatales, el tema de la comunicación no violenta, todo eso son nuevas maneras de existir y de reproducir ejercicios de crianza. También la maternidad puede ser una oportunidad para pensar en cómo transmitir esta fuerza colectiva de la vida fariana, que es desde donde nos encontramos, de manera que las responsabilidades del cuidado no recaigan única y exclusivamente en las mujeres y en las madres, y que las mujeres también se permitan compartir esta crianza, porque muchas veces uno como que cree que como está tan naturalizado que no puede, ¿no? Entonces también permitir que otras personas tengan esa responsabilidad y compartir las tareas para poder también seguir participando en los espacios de lucha. Y por supuesto, una reivindicación que es histórica, que creo que desde la revolución, pues, socialista, de la revolución rusa, de la revolución soviética, se hace, ¿no? Que los espacios, los servicios de cuidado tienen que ser colectivos y todavía en esta sociedad, pues porque no estamos en otra, tienen que ser brindados de manera gratuita y con calidad por el Estado. Entonces, tener comedores populares públicos y gratuitos, tener lavanderías públicas y gratuitas, pues sumamente importante. Nosotras ahora que tenemos nuestras crías en la casa 24 horas, es tener las guarderías, escuelas, pero no como espacios horribles donde uno deja ahí sus hijas y sale de ahí sufriendo, pues porque no por las mismas condiciones de los espacios, sino espacios adecuados y de calidad, donde una pues se siente segura también. Creo que ya hablé mucho y me gustaría que pudiéramos intercambiar, entonces pues voy a dejar por aquí, pero creo que ya pues está señalada las apuestas políticas de la maternidad insurgente y de lo que planteamos desde el feminismo insurgente. Listo, vamos a dejar las preguntas para lo último. Digamos que nos han llegado comentarios y también preguntas, tanto por la página de Facebook como en WhatsApp, pero vamos a darle como espacio para que también Ángela nos cuente de lo que tiene que ver con maternidad y sexualidad, maternidades y sexualidad, para poder ya hacer al final todas las preguntas y todos los comentarios. Entonces, Ángela, si quieres para que arranquemos con
con el tema. Adelante. Bueno, sobre el tema de maternidades y sexualidad, bueno, creo que pues es un tema tabú para comenzar, porque siento que de esos, dentro del mandato que nos da el patriarcado con el hecho de maternar y cómo se vuelve pues casi que algo que se asume como natural, está implícito el hecho de que las mamás no tenemos sexualidad o que nuestra sexualidad es algo que se agota luego de la lactancia, pues en el caso de las que lo hacemos o lo hicimos. Y eso encierra una cantidad de tensiones emocionales, psicológicas, culturales, incluso hasta políticas para las mujeres que maternamos. Y, o por ejemplo, para las mujeres que maternamos y somos sexualmente diversas, que creo que es otra arista que se puede analizar. Un poco partiendo desde la experiencia, digamos, en el maternar y también en esa condición de sexo diversa, bueno, pues soy madre sola y soy una mujer bisexual. Y eso de ser madre y ser bisexual, pues bueno, es que ni siquiera es algo que se coloque al lado de la maternidad. Es más fácil pensar en una mujer bisexual, en una mujer lesbiana, en una mujer pansexual o cualquier término relacionado con la orientación sexual o con la identidad de género, que colocarlo al lado del madre. ¿Sí? O sea, básicamente de la madre lo que se espera es todo lo que está relacionado con el mandato, con el rol de madre, dentro de lo que se tiene ordenado dentro del pensamiento cis heteropatriarcal. Creo que hay unas condiciones sociales y económicas que son bien importantes en esa condición de maternar y de la cuestión de la sexualidad, y es el hecho de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de las madres solas, y es que, digamos, ahí podemos hacer un comparativo para aclarar un poco más la situación concreta en el maternal, en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando los hombres tienen hijos o se separan, cuando los papás se separan, los papás hombres se separan, vuelven a ser hombres solteros. Simplemente eso. Ellos se separan y se vuelven hombres solteros. Las mamás se separan, en el caso estamos hablando de la gente que está dentro de ese esquema, por supuesto que no es el único ni el ideal, pues pasamos a ser madres solteras, como se conoce comúnmente, o madres solas. Entonces nosotras somos madres solas, pero los hombres siguen en su condición de soltería, renacen en la soltería, por decirlo de alguna manera. Cuando el papá vive libremente su sexualidad, esto básicamente no se relaciona con el ejercicio de la paternidad, sino simplemente con el hecho de ser hombre. El hombre tiene, por su rol y por el mandato que se le da dentro del sistema, la posibilidad de vivir su sexualidad libremente, y eso lo único que lo hace es hombre. No se recibe ningún otro tipo de adjetivo por el simple hecho de vivir en la sexualidad. Por ejemplo, en términos de las sexualidades más en este plano. Comúnmente, o por lo menos con los hombres heterosexuales con los que he podido hablar del tema, ellos tienen la fantasía bastante normalizada de estar con dos mujeres. ¿Y eso qué los hace? Los hace hombres, es normal, todos quieren hacer realidad esa fantasía sexual. Y eso definitivamente no se relaciona con el ejercicio de la paternidad. Simplemente estamos hablando de un hombre adulto que tiene, heterosexual, que tiene una de las fantasías más comunes y corrientes socialmente conocidas. Cuando el papá consigue una novia, normal, tiene que rehacer su vida, volverse a enamorar, etcétera, etcétera. Él puede hacerlo y eso definitivamente no va a limitar el ejercicio de su paternidad. O sea, en términos sociales. Ya sabemos que en lo práctico no es algo que relacionemos, pero en términos sociales y del imaginario es algo que está muy normalizado, aceptado y aplaudido. En el caso de las mamás, eso no funciona así. Definitivamente no funciona así. Volvemos a ser madres solas o madres solteras, pero no mujeres solteras. ¿Sí? El entorno social y familiar que rodea el ejercicio de la maternidad ejerce una presión
y una tensión en la interacción que se tiene con esa madre para que ella se dedique de manera exclusiva a la maternidad. Si esa mujer tiene una fantasía sexual relacionada con más de una persona, así sean dos hombres, o si es con un hombre y una mujer, o si es con otras dos mujeres, pues lo mínimo que se piensa de esa mujer es que es muy puta o algún problema psicológico tiene, ¿sí? No pensamos en que simplemente es una orientación sexual, pero además, si estamos hablando no de una mujer, sino que estamos hablando de una madre que tiene una fantasía sexual donde se involucra más de una persona, y sobre todo si es del sexo contrario o dos personas del sexo contrario o una persona del mismo sexo, pues se puede llegar a pensar que es una madre, una mala madre y es una madre descuidada que en lugar de estar dedicando su energía, su tiempo y su deseo a ejercer esa maternidad, pues está, digamos, ubicando en, en, en la narrativa de su vida cosas como esa, como las fantasías eróticas. Existen muchas dificultades para que las madres solas o para que las madres no monogámicas eh, o las madres en relaciones abiertas podamos ejercer esa maternidad en el entorno social de esta sociedad cis heteropatriarcal. Por cosas muy elementales, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Por ejemplo, ¿cómo haríamos nosotras en este momento en el que estamos aisladas del mundo, por ejemplo, las madres solas, cabezas de familia, para poder vivir libremente esa sexualidad de la que hablamos nosotras como feministas? Si tenemos que cuidar crías todo el día y toda la noche, porque por la noche también nos tenemos que levantar y también tenemos unas tareas que están relacionadas con el cuidado de las crías. El gasto del dinero, por ejemplo. Eh, Sobre todo si es una madre desempleada, como por ejemplo lo soy yo. Lógicamente que el poco dinero que se tiene, si es madre desempleada, cabeza de familia, pues ese dinero definitivamente, indudablemente tendrá que estar concentrado en el gasto en alimentación, en facturas, en el arriendo y de ninguna manera se verá bien visto que esa madre en ese mercado, por ejemplo, incluya condones o incluya licor, cerveza. No está bien visto. Inmediatamente hay una presión social que lleva a que ella se sienta culpable por decidir comprar cosas que son para su salud sexual o que son para su entretenimiento o que son para que ella se disperse un poco o finalmente cualquier cosa que sea concentrado en ella y no en las crías. Sentir placer. La gran dificultad que tenemos en general en esta sociedad las mujeres para no sentirnos culpables por sentir placer las que lo sentimos. No poder sentir placer porque nuestro cuerpo, el ordenamiento es que el cuerpo es para reproducirse y no para sentir placer, a pesar de que tenemos la gran fortuna de tener clítoris y que es un órgano dedicado exclusivamente al placer, cosa que es maravillosa para nosotras. Expresa una gran complejidad dentro de los entornos sociales que tenemos y que lleva muchas veces a que eso no se tome o se invisibilice, oculte dentro de la interacción social. ¿Sí? Es difícil que tengas una conversación familiar siendo madre y que puedas hablar del placer sexual, por ejemplo, o del deseo sexual, o de la falta del deseo sexual también, que es otra de las cosas que sucede, digamos, normalmente dentro de esas realidades. Entonces es como si hubiera una disposición social y económica que por supuesto está soportada dentro de un condicionamiento económico y político que tiene que ver con todo lo que ha planteado muy claramente Cami, que hace que nos haga pensar que a nosotras se nos agota la sexualidad con la maternidad. ¿Sí? Entonces nos reproducimos, cumplimos la meta, nos realizamos como mujeres cuando logramos esa maternidad y ya está. Somos madres y debemos ser madres solteras, no se nos es dado ninguna condición social ni cultural para que podamos desenvolvernos como mujeres o podamos vivir plenamente nuestro placer o nuestro deseo sexual. Es más, ni siquiera es un tema que se trate abiertamente con las crías, con las hijas, por ejemplo en el caso mío que tengo dos hijas. ¿Y qué pasa cuando nos liberamos? Digamos, porque un poco lo que estamos tratando de abordar es como desde el feminismo, ¿no? Digamos, estas son las barreras con las que nos encontramos todas las mujeres.
Pero creo que hay otros aspectos que también valen la pena analizar, incluso dentro de ese proceso de liberación. ¿Qué hacemos nosotras como feministas cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo es nuestro, que es nuestro territorio, que nosotras somos las que tomamos las decisiones, que podemos proyectarnos y encaminarnos en esa búsqueda de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que soñamos? Nos encontramos inmediatamente con los otros paradigmas, con los otros estereotipos, que es un poco como algunas de las cosas que llaman la atención, ¿no? Y es, bueno, entonces estabas sometida a tener un cuerpo, a vivir una corporeidad en donde no podías tomar decisiones, en donde básicamente tenías trazado el camino que tenías que seguir simplemente por haber nacido con vagina. Y cuando nos damos cuenta de todo eso y se nos abre la mente y decimos, bueno, listo, entonces ahora voy a decidir sobre mi cuerpo, entonces ahora voy a sentir placer y no me voy a sentir culpable y ahora voy a proyectar yo misma lo que quiero en mi vida. Y nos encontramos con todas esas otras posibilidades como el amor libre o como el poliamor o las relaciones abiertas o simplemente convivir la sexualidad. Y eh, en ese momento entra, digamos, en ese despertar de conciencia y en esa posibilidad que tenemos de vivir eso, mm, eh, hay otros principios, digamos, un poco ocultos dentro de eso y está entonces ahora puedes tener sexo con quien tú quieras, puedes disfrutar el placer como tú quieras, pero entonces no te enamores, porque el amor es romántico o porque el amor entonces te va a atar. Entonces lo más apropiado, lo más liberador para ti es que puedas vivir esa sexualidad, pero entonces ten cuidado, si hay algún vínculo emocional, aléjate porque no sé, no conviene o a veces no es muy feminista, no es muy liberado para nosotras. Entonces no podemos necesitar de alguien más. Es como si el darnos cuenta de que dependíamos totalmente de otras personas que decidieron todo por nosotras en nuestras vidas, automáticamente nos hiciera absolutamente autónomas, autosuficientes, nos autorreguláramos y el amor propio nos liberara de la necesidad de poder sentir vínculos con las otras personas y sobre todo de no necesitar de nadie más porque nosotras tenemos que ser lo suficientemente fuertes, lo suficientemente autónomas y conscientes como para no volver a necesitar de nadie en la vida. Bastante complejo. Es como si no hubiera lugar para nosotras de manera tranquila, de poder vivir lo que se siente sin tener que estar respondiendo a las demandas de un estereotipo o de otro estereotipo o de este esquema de liberación. Esas son algunas de las cosas a las que nos enfrentamos. Eh, Además de la presión que se ejerce cuando comenzamos a hacer ese ejercicio de libertad. Digamos, en mi caso fue con el tema del tiempo, del espacio, del dinero y de la liberación. Hubo muchísima presión a mi alrededor. Yo tuve la oportunidad de estarme tomando una cerveza en la tarde con mis amigas y que alguna otra persona conocida me preguntara si soy madre, seguro porque el tema salió, y yo decir, sí, tengo una bebé de tantos años y, ¡ah! ¿Y con quién está? ¿Y quién la está cuidando? Y es el gesto, la forma, el acento, la mirada y el reclamo de por qué si tienes una bebé no estás en casa cuidando. Y pasa cuando te tomas la cerveza, pasa cuando sales a bailar o pasa cuando has tenido un encuentro sexual con alguien y entonces te da por hacer la pregunta típica de si tienes hijos y con quién están. Parece casi como que se preocuparan por los hijos o por las hijas de una, ¿sí? Pero no, realmente están preocupadas y preocupados porque no estamos cumpliendo con el mandato, ¿sí? Entonces, algo como lo que decía Cami ahora, ¿no? O sea, como que finalmente es tan difícil salirse de ese esquema de dominación que al final, incluso dentro de ese proceso de liberación, terminamos estando dentro del esquema de putas. Solo que en el feminismo, pues nosotras hacemos una reivindicación de ese término en el sentido de que nosotras somos las que decidimos por nuestro cuerpo y si decidir sobre nuestro cuerpo y si sentir placer es llamarme puta, entonces me llamo reputa. ¿Sí? Lo complejo es cuando en los escenarios en los que estamos seguras, en los espacios en donde estamos con nuestra gente, se nos hacen ese tipo de reclamaciones. O por ejemplo, con el tema de la bisexualidad. Es una de las orientaciones sexuales que es más invisibilizada.
Es más fácil hablar de mujeres lesbianas, de hombres gays o de personas trans que de mujeres bisexuales. Incluso muchas veces se dice LGTBI, pero cuando se deletrea muchas veces ni siquiera se menciona a la persona bisexual. Porque se tiene esa idea, eh, eh, por supuesto también dentro de los espacios LGTBI, que las mujeres, las personas que somos bisexuales estamos confundidas. No tenemos claro si queremos ser heterosexuales o si queremos ser lesbianas. Y se considera, en el mejor de los casos, un tránsito. Entonces, siempre como en la disputa, ¿no? En la disputa por, bueno, yo me quiero definir a mí misma, esto es lo que soy, esto es con lo que me identifico. Y digamos, cuando colocamos todas esas facetas dentro de un mismo cuerpo, porque finalmente suceden dentro de un solo cuerpo, en un solo espacio-tiempo y dentro de un entorno social muy específico, que en mi caso es un entorno social popular, es bastante complejo, porque nos enfrentamos al reto y a la necesidad imperiosa de criar hijas siendo quienes somos, criarlas sin ocultarnos más eso que sentimos y eso que deseamos. ¿Sí? Así no cumpla con ninguno de los estereotipos, lo cual dificulta mucho más las cosas, pero digamos, esa es una de los objetivos y en últimas el objetivo original y creo que el camino para transgredir y para transformar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay que luchar por finalmente poder tener la posibilidad, lo cual no vamos a lograr solas, definitivamente. Es indispensable la red de apoyo, es indispensable para poder ser madre feminista, para poder ser madre bisexual y no tener que esconderlo, no tener que esconder eso frente a tus hijas o frente a tu familia, como si fuera un pecado, una enfermedad, como se pensaba eh, el siglo pasado, a comienzos de este siglo en Colombia. No pensar está confundida, entonces esperemos la que ella sea clara, no hay necesidad de que tus hijas se den cuenta, no hay necesidad de llevarlas a la manifestación, no hay necesidad, espérate que eso es una etapa en tu vida, no. Nosotras somos mujeres adultas en un ejercicio de conciencia, en un mundo que nos oprime, que nos explota y que nos domina, pero eso no quiere decir que no podamos hacer un ejercicio de conciencia y de identificación con aquello que nos nace y que nos brota. Entonces creo que finalmente, pues ahí es donde se concreta, ¿no? Ese ejercicio de crianza que transgreda, ese ejercicio de crianza consciente, en un doble sentido, ¿no? Al mismo tiempo. Es decir, el de tener la posibilidad de que ese maternar consciente nos permita ser como mujeres sin ocultarnos ante nuestras crías, que nuestras crías tengan la posibilidad de ver que la madre llora, que la madre siente, que la madre desea, por supuesto dentro de un entorno seguro y sano emocional y físicamente para las crías, pero en donde no tengamos que ocultarnos y que eso en sí mismo y, y en la formación que damos a esas crías, ellas tengan la posibilidad, o por lo menos se den cuenta, de que estando con esta madre pueden hacer eso que sueñan, pueden sentir lo que sienten, sea que a donde los lleve eso. Sea que terminen siendo mujeres heterosexuales o bisexuales o lesbianas o asexuales o solo sexuales o como sea. Y eso, por supuesto, está directamente relacionado de manera inevitable con la condición de clase, con la condición de género, con la condición de personas racializadas, eh, con ser empleadas o desempleadas o cabeza de familia o no, con ser militantes o no, porque cada una de esas condiciones definitivamente determina cómo se va a hacer realidad ese ejercicio de la maternidad. Entonces creo que además de lo concreto y es cómo hacemos para encontrar el tiempo y el espacio para ser madres sin dejar de ser mujeres y sin ocultar qué mujeres somos, qué sentimos como las mujeres que somos, sin sentirnos culpables por lo que sentimos o por lo que deseamos o por lo que expresamos, es que esto en sí mismo sea también una posibilidad política en donde podamos, con el ejemplo y con la formación y con la construcción continua, porque definitivamente las crías nos forman a nosotras también, construir esa posibilidad de ser y de sentir como nos sintamos. Ya sabemos que el género fluye, que muta, eh,
que podemos todo el tiempo estar transitando de un sitio al otro, pero lo más importante para mí como madre y como mujer y como feminista es que tengan la posibilidad mis hijas de ser como quieran ser y que yo pueda maternar siendo así como soy. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los grandes retos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que por ahí puede ir bien. Listo. Bueno, pues gracias Ángela, gracias Camila. Yo creo que vamos a dar como un espacio también para las personas que nos dejaron como los comentarios o las preguntas. Eh, y vamos a como simplemente a mencionarlas un poco, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nos mencionaban por acá eh, Renata Chavarro nos hablaba también como de un tema importante que un poco también mencionó Camila y es la construcción de familias sociales. Entonces, la construcción de eh, familias por personas trans. También Yael de la Luz nos habla de las maternidades migrantes, que son todo un reto, y digamos que desde lo que estuvieron ustedes mencionando hoy, se van a desprender una cantidad de temas y la idea era justamente eso, por eso el nombre del conversatorio un poco desde maternidades y entender un poco cómo no hay una única maternidad. Eh, Alma Hurtado también nos deja un comentario, ella pues habla desde la experiencia personal, entonces ser madre en una edad independiente, trabajadora y diferente ha implicado cierta rivalidad con las mujeres de mi familia. Un tema de que se puede ser trabajadora, lo puedes ser excelente como mujer independiente, pero seguro en lo materno serás un desastre. Un trato de yo sí sé y tú no, que crea muchísima frustración. Algo que se suma a la presión social de ser una excelente trabajadora implica ser una mamá deficiente. No sé si de pronto Camila o Ángela quisieran como hacer un comentario ante esto que Alma dice que igual yo creo que es totalmente transversal justamente a eso que hemos tocado y también que es en sí parte del objetivo final de este conversatorio y es volver a hablar también en esos términos de lo binario, porque tenemos que elegir qué es bueno y qué es malo. Entonces, desde qué mirada, desde qué posiciones la maternidad es buena o eres buena madre o eres mala madre. Entonces, no sé si Cami o Ángela quieren hacer como un aporte a lo que dice Anma. Bueno, entonces, en vista del silencio, eh, claro, es que eso que dice Alma, querida, que te quiero tanto, una de las amigas madres, las que nos hemos acompañado, sin las que no podríamos haber sobrevivido a esta locura. Es una de las presiones sociales, es como cuando vemos esos memes de la ovejita blanca y la ovejita negra, en donde la ovejita negra está señalada por todas las ovejitas blancas. Es esa respuesta automática que existe en el mundo social de cuando vas a salir con esa apuesta diferente, con lo raro, con lo anormal, con lo no normado, pues automáticamente van todos los otros borreguitos a impedir que lo hagas. Definitivamente todo el mundo se va a atravesar, con todas las razones del mundo y con todos los argumentos del mundo. Y están absolutamente convencidos de que tienen toda la razón, además porque han tenido que vivirlo y padecerlo también, ¿no? O sea, esas otras madres también la han tenido muy difícil y seguramente, pues por una parte no lo creerán posible, ¿sí? Como, eres exitosa, entonces sales a trabajar y puedes realizarte como persona, pero eso te va a llevar a ser mala madre porque eso es salirse del esquema. Ellas ejercieron una maternidad en donde fueron sometidas y encasilladas en la cuestión de que la única manera de ser buena madre es estando en casa 24/7 en el cuidado. Y si nos ponemos a pensarlo, si nos ponemos a recordar las madres, las abuelas, las tías, las bisabuelas, oh por Dios, ¿será que fueron maternidades plácidas, tranquilas, felices? Seguramente vamos a encontrar allí, por supuesto, en relación con la condición de clase también, muchas dificultades, porque además están en el ejercicio de maternar 24/7 es muy agotador,
es muy agotador. Y Y si el también hay hombre no una estaba en la envidia, casa, como lo sino que dice, estaba... como, ¿Cómo? como la misma Amma lo dice, es también la idea desde lo que podría sentirse como una cierta envidia, y es que, pues, pensemos en que el ejercer una maternidad desde el feminismo implica unos retos diferentes a los que quizás ellas como madres tuvieron, y también unos deseos diferentes a lo que ellas como madres pudieron haber tenido. Y ahorita es como pensarse en que en algún momento quizás ellas también quisieron ser unas empleadas exitosas, quisieron ser unas emprendedoras exitosas, quisieron tener lo que quizás ahorita ella tiene que en algún momento tú por ser madre no pudiste tener. Entonces también es un hablar desde ese discurso de, sí, de lo que en algún momento se menciona esa palabra, una envidia, pero pues eso también está mal visto y sobre todo si te lo dice tu red de familia o tu red primaria, Ajá. entonces Tu madre, nunca, por sí, ejemplo, si te lo dice tu madre, exacto, para no ir más lejos. exacto. Pero yo creo que hay algo ahí también muy importante de señalar, Alexa, y es que nosotras lo podemos hacer no porque seamos feministas, nosotras lo podemos hacer porque tenemos apoyo. Ujú. Definitivamente. O sea, por ejemplo, cuando yo tuve mi primera hija, yo no era feminista, para nada, ni siquiera entendía eso qué significaba. Yo pude ser estudiante universitaria y luchadora social y dirigente estudiantil y defensora de derechos humanos y todo lo que pude hacer gracias a que tenía unas mujeres en mi casa apoyándome en el cuidado de mi bebé. Y Sí, que me alcahueteaban y me la llevaban a la marcha y que si me tomaba un edificio entonces me la llevaban allá o que lo que fuera que iba a hacer. Entonces creo que ahí eso también es importante, porque digamos, las mujeres que estamos involucradas en la lucha desde el feminismo o por los derechos de las mujeres, de alguna manera tenemos esa posibilidad. No podríamos estar como estamos de inmersas en esa lucha si no tuviéramos un apoyo. Y también creo que en parte por eso también es como la rabia de las que les da rabia. Y pues es que da rabia. O sea, ¿cómo así que la otra se puede liberar y puede hacerlo y puede salir y puede estudiar y puede trabajar y puede tener hasta salir y putear o como se le diga? Y yo no, sí. porque yo no puedo. Entonces ahí hay unos eslabones bastante complejos, precisamente que el patriarcado muy bien enlaza en nuestras vidas y que no nos permite. Entonces puede pasar exactamente lo mismo con una mujer feminista. Por ejemplo, conmigo. Yo en este momento no puedo ir a ninguna marcha. Supongamos que no estamos en el aislamiento, sino que simplemente soy una madre desempleada que soy y que estoy con mis dos hijas en la casa. Literal, no podría ir a ninguna marcha ni a ninguna reunión porque tengo que estar cuidando una cría de 3 años que demanda todo mi tiempo. En este mismo momento estoy en este espacio porque esa niña está viendo televisión en este momento. Estás siendo una Entonces, mala madre. estoy siendo una mala madre y creo que esa es la conclusión. Yo buena madre no soy, porque si fuera buena madre, me habría sacrificado, probablemente no me había separado de mi Total. pareja última que tuve, y estaría simplemente dedicada a este asunto sin joder tanto la vida, ni estarme cuestionando y sin estar luchando que por la bendita justicia social. Entonces Yo, eso nos ubica ahí, eso nos ubica ahí. A nosotras la sociedad nos llama malas madres. yo quisiera hacer dos aportes muy concretos acerca de lo que estamos conversando, un poco del comentario que nos hace Ana, ¿se llama Ana? ¿Lo entendí bien? Alma. Ajá. Alma. Creo que son dos cosas. Pues primero, que en este momento, ay, hay un zancudo aquí que me está volviendo loca. En este momento, pues, de lo tiempo histórico en el cual vivimos, estamos viviendo un momento de avance de las fuerzas conservadoras, del conservadurismo, muy fuerte, ¿no? Y si vemos varios gobiernos de ultraderecha en varios países, no solo en la periferia del capitalismo, sino también en el capitalismo central, con políticas xenofóbicas, neoliberalismo, o sea, todo lo que estamos viviendo por el tema de la misma crisis estructural del capital, hace con que el llamado otra vez a la organización de la familia y muchas veces bajo una concepción hasta religiosa sea esa ideología dominante que se reproduce en varios espacios. Entonces, por ejemplo, en Brasil, que teníamos el Ministerio de las Mujeres, se convirtió en el Ministerio de la Familia. O sea, otra vez hay
un movimiento fuerte que trata de poner la familia en este lugar conservador, y yo creo que eso tiene que ver también con la forma como muchas mujeres ven las madres, ¿no? O sea, en el caso de ella con la familia, puede ser también que sea producto de este momento que vivimos, donde están haciendo llamados a que las mujeres dejen, por ejemplo, a esta ministra en Brasil, que las mujeres dejen sus trabajos y que vuelvan a dedicarse a la casa, al hogar y a la crianza de las niñas. Creo que hay otra cosa ahí que tal vez tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando de la, entre comillas, envidia, pero que también pasa por una cuestión de ascensión de clase, que es la posibilidad, pues Ángela puso desde una perspectiva de la tercerización de los cuidados, o sea, cuando ella fue a estudiar y todo, estaba ahí una red de apoyo de mujeres, de mamá, tías, etcétera y tal, pero hay otras mujeres que tienen la posibilidad de privatizar estos cuidados en el sentido de que contratan otras mujeres, ¿no? Y esa es una discusión fuerte también que tenemos en el feminismo, porque las mujeres que contratamos, en su gran mayoría, son mujeres, no voy a decir racializadas, porque nosotras las blancas también somos racializadas, pero somos racializadas para el blanco, y el blanco es la raza, que no existen razas, que se impone de manera hegemónica como ese ideal, ¿no? Entonces, las mujeres negras y las mujeres indígenas, que son las trabajadoras domésticas remuneradas, que cuidan de las niñas, de las hijas de otras mujeres, y pues muchas veces tienen que dejar sus niñas a los cuidados de otras personas. Entonces está, no sé la situación de la compañera que escribió el comentario, pero está también este tema, ¿no? O sea, de una ascensión social que algunas mujeres han podido tener también por el tema del trabajo, y de hecho, pues, históricamente, desde la perspectiva feminista, esa reivindicación de la posibilidad de salir a trabajar es una bandera también liberal, ¿no? Porque las mujeres, pues, históricamente han trabajado todo el tiempo, y cuando pasamos a reconocer el trabajo de cuidados como trabajo no remunerado, ¿no? También entendemos que las mujeres que están en la casa son mujeres que están trabajando, son mujeres trabajadoras, y gracias a ellas, a estas mujeres, es que la dinámica del mismo sistema se puede reproducir. Entonces, creo que ahí hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Que pasa por esta privatización, pero pasa también por esta ola conservadora que vivimos en ese momento, que nos está devolviendo a la casa. Porque en algún momento de la historia, que no era el momento tanto de la crisis, sino que, por ejemplo, después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que volver a la casa otra vez porque los hombres habían regresado de la guerra, pero durante la guerra el llamado era que las mujeres salieran, ¿no? Entonces, ahí está también un tema que pasa por la misma necesidad del modo de producción capitalista de tener fuerza de trabajo. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la maternidad. Tiene ahí un fuerte componente que tiene que ver con el control de nuestros cuerpos, que está directamente vinculado al tema de la natalidad. ¿Y por qué? Porque cuando el modo de producción del capitalismo necesita de más fuerza de trabajo, se flexibiliza un poco y las mujeres tienen que parir. Pero ya cuando estamos en un momento de crisis como ahora, ¿qué hacemos? Dejamos que la gente pobre se muera por un virus, porque pues ya el sistema está colapsado, no solo el sistema pues de salud, el sistema sanitario, sino la economía mundial. Entonces elegimos quiénes son los que van a morir y los que no van a morir. Y es la gente pobre, la gente trabajadora, que tiene clase, que tiene raza, que tiene género, que tiene orientación sexual, la que vamos a dejar morir en cuanto las clases capitalistas están bien tranquilas y seguras en sus casas. Aprovechemos que estás aquí, Cami. Hay una pregunta que hace Jennifer. Jennifer dice, ¿cómo es de la cotidianidad de cada una de nosotras, de las que son y aún no somos madres, poder transformar o contribuir a este cambio de realidad impuesta desde lo que ustedes mencionaron, desde la división sexual del trabajo?
Bueno, yo creo que hay varias dimensiones ahí. Creo que estuvimos hablando de eso ahora, pues cuando Ángela menciona la potencialidad que tiene, pues nuestra forma de existir, insurgente, contestadora, se me olvidó la palabrita que Ángela dijo, pero que me gusta mucho. Cuando estaba hablando de la crianza, pues de empezar desde el privado también a reorganizar, a hacer una reorganización de todo, de las tareas, de la educación, de compartir. Yo tengo una hija y un hijo, pues que no reproduzcamos esos roles de género que son naturalizados y estereotipados en la casa, ¿no? Pero yo creo que eso no es suficiente. Como yo les mencioné en el inicio, yo creo que ahí estamos tratando de un fenómeno que es social, por ende colectivo, y la transformación tiene que ser colectiva. Entonces, pues tenemos que buscar formas, primero de compartir y de transformar lo que está ahí en el inmediato, con las redes y fortalecer las redes de mujeres, apoyarnos, pues tener esta conciencia, porque ni todas las mujeres se llaman o se encuentran o abrazan el feminismo, aunque sufran las opresiones por ser mujeres en esta sociedad. Tenemos, pues, dentro del mismo feminismo, porque son feminismos, como ya pusiste bien, Alexa, muchos desencuentros cuando llegamos más a estas cosas que tienen que ver con este análisis tan rico que la interseccionalidad también nos brinda, de ver las diferencias entre las mujeres negras y las blancas, las mujeres trans, o sea, hay que buscar algo ahí que nos conecta y que nos da una unidad, y para mí, desde mi perspectiva, es la lucha anticapitalista, porque yo entiendo que estas opresiones sirven, ellas tienen un papel funcional para este modo de producción, y solo superando el modo de producción capitalista vamos a de verdad lograr superar esa desigualdad estructural. Si no, nos vamos a quedar en las reformas y bueno, podemos hasta dar algunos pasitos, pero estas conquistas que hasta pueden volver derechos en algún momento, como se nos está pasando ahora con el tema del aborto, que hace poco lo estaban revisando, ¿no? Las posibilidades de interrupción voluntaria del embarazo, nos pueden quitar. Entonces, hay que cambiar y superar esta forma de organización social de la producción y de la reproducción. Entonces, yo creo, Jennifer, que la clave ahí está en la organización, y en la organización que nos lleve a una lucha que sea anticapitalista. Pero, por supuesto, en este caminar tenemos que encontrarnos con las mujeres, porque las mujeres son las que están sufriendo, y ahí hablo de la diversidad de las mujeres, no estoy hablando de una mujer universal, que están sufriendo estas diversas opresiones. Y en este encuentro, en esta red de apoyo, en este crear camino juntas y conciencia, que podamos llegar a este cambio más profundo. Bueno, y vamos a hacer como la última pregunta que va dirigida a Ángela también para cerrar un poco ya el conversatorio. Entonces, Margot pregunta, Ángela, por favor explica cómo el género muta. Ángela está por ahí. Bueno, yo creo que algo ocurre como con el internet. Igual vamos a ir dando como un cierre porque ya el conversatorio se ha extendido bastante y la idea pues es un poco como cerrar diciendo que la idea de este espacio es justamente como lo que se ha generado como esa discusión y el poder expresar y el poder conocer cómo desde los diferentes procesos que Camila, que Ángela han Ya pude, venido ya pude. haciendo. Ahí está Ángela. Sí, pero termina, Bueno, igual, porfa, bueno, termina. listo, sí, para que ya después de tu respuesta podamos como ya hacer el cierre, ¿listo? Entonces, un poco como poder, primero que todo, motivar a que estos espacios se sigan generando, porque pues lo de hoy es simplemente como un pasón de algo que tiene
muchísimo para discutir, muchísimo para ser hablado. Seguir pensando que, pues, nuevamente hacer la aclaración, no estamos hablando de una maternidad y no estamos hablando de un feminismo, estamos hablando de algo pues que se vive desde las diferentes experiencias que tenemos las diferentes mujeres y que tienen las diferentes madres, y que justamente la idea es un poco como desde generar estas discusiones poder intercambiar y poder construir entre todos, justamente crear eso que tanto Camila como Ángela estaban hablando de la importancia de las redes de apoyo y cómo esas redes de apoyo no necesariamente tienen que ser una red de apoyo familiar, sino que se constituye pues por las diferentes personas con quien podemos empezar a contar también en esos procesos de crianza. Entonces, un poco como generar esas reflexiones, esas discusiones, recordar que estos espacios están abiertos para, como en algún momento dijo alguien que está en otro lugar del mundo, que ya no recuerdo el nombre, como poder abrir a que sean diálogos que traspasen como las fronteras que tenemos aquí en Colombia, que vayan más allá. Afortunadamente hoy tenemos podemos contar con Camila, que nos cuenta su experiencia aquí y en Brasil, y pues la idea es que eso sea no solamente pues de aquí, sino que también podamos como hacer esos intercambios. Y antes de cerrar, pues no, dale Ángela, y ya al final pues agradecemos como a la gente que estuvo en el espacio, entonces dale. Ok, bueno, ya aparecí. Bueno, sobre la compañera, que no recuerdo el nombre, que preguntó sobre el tema de género. ¿Sí se me está escuchando? Sí, Margot. Ah, ok, Margot, sí es que estaba con problemas yo acá. Ok, bueno, pues Margot, lo que pasa es que, digamos, dentro de las discusiones que han venido dando los feminismos frente a la cuestión de las orientaciones sexuales y de las identidades de género, es que se nos ha enseñado y se nos ha transmitido que el género está determinado por el sexo. Es decir, que cuando una persona nace con vulva, entonces es mujer. Y cuando una persona nace con pene, entonces es hombre. Y cuando tiene forma, sus genitales tienen las dos o de alguna manera esas dos genitalidades, entonces, bueno, antes a eso se le decía, ¿cómo era? Bueno, ahora se llama intersexual. Hermafrodita, Hermafrodita. 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 Entonces, ¿cuál es la discusión que hemos venido dando allí y que está abierta? No es una discusión que se haya agotado. Y es que no es cierto que por haber nacido con esa genitalidad, entonces tengamos ese género. Es decir, no es que porque yo tenga vagina, que sería lo que se identifica como sexo, entonces mi género sea una mujer, que además no es simplemente una mujer, sino una mujer heterosexual. Y no es que si yo tengo esa vagina y me han socializado como mujer, entonces yo me identifico a mí misma como mujer, que es como se conoce comúnmente, o se le dice a la mujer cisgénero, que es la que ha nacido con vagina, se le ha socializado como mujer, con el género de mujer, además heterosexual, y se identifica con ello. Entonces, ¿qué es lo que se plantea frente al tema del género? Que el género es realmente una construcción sociocultural que está determinada por unos direccionamientos, por un relacionamiento de poder que emergen directamente del patriarcado y del capitalismo, de unas necesidades políticas y económicas. Y tiene todo que ver con lo que estamos hablando hoy, y es que se necesita que las que nacen con vagina y con útero se identifiquen como mujeres heterosexuales para que copulen con hombres heterosexuales que las preñen y que ellas puedan parir hijos e hijas, básicamente para que sigan siendo explotados y sigan reproduciéndose. Dentro de ese, términos muy generales, de marco teórico hegemónico, lo que nosotras discutimos es que el género realmente es una construcción sociocultural que tiene una función muy específica dentro del sistema político y económico. Por lo tanto, esa creencia, esa invención de que por tener vagina somos mujeres y nos tenemos que identificar como mujeres realmente es algo que se está mutando y que se está construyendo permanentemente. ¿Y por qué digo que es algo que muta y que se transforma y que va todo el tiempo en tránsito? Porque no es algo que tenga un punto final en tanto que es una identidad y es un ejercicio de reconocimiento de sí mismas. Podría colocarme de ejemplo, aunque
no estoy muy segura porque realmente siempre me he sentido atraída también por mujeres, pero sucede, hay muchísimos testimonios de ello, que hayan personas que en un momento determinado de su vida o por decir algo en la niñez se sintieran atraídas emocionalmente, afectuosamente o sexualmente por personas del sexo diferente, pero que luego, a partir de sus experiencias de vida, del entorno en el que se mueven, del ejercicio de la conciencia, etcétera, o de las experiencias emocionales o sexuales, empiezan a sentirse atraídas sexualmente y emocionalmente por personas de otro género, del sexo contrario, del mismo sexo, etcétera. Pero además también hemos venido descubriendo que no se queda allí, porque como definitivamente no es algo que esté determinado de manera supuestamente natural por la genitalidad con la que nacemos, pues ese género varía. Entonces, puede ser que yo hoy me identifique y me autorreconozca como una mujer bisexual, pero eso no quiere decir que ese sea el punto final y que no pueda transformarse y mutar, porque mis experiencias de vida, emocionales, sexuales, intelectuales, de conciencia, espirituales, emocionales, todo eso, como sea, pueden llevarme a que en algún momento determinado de mi existencia digan, no, soy pansexual porque no estoy de acuerdo con el binarismo, no me interesa si tiene vulva o tiene pene, me enamoro y me siento sexualmente atraída por personas, no por genitalidades o independientemente de cómo te identifiques en el género, me siento atraída por cómo piensas o puedo llegar a sentir definitivamente no me interesa tener intercambio sexual con otras personas, entonces ahora me identifico y me autorreconozco como una persona solo sexual o como una persona asexual. Esa situación de que el género está mutando, está transitando, está moviéndose todo el tiempo, es el reconocer que siempre sigue siendo una construcción sociocultural y por supuesto también muy personal, en la que no hay un punto final, en la que siempre estamos descubriéndonos. Y creo que ese punto de referencia es bien importante en el maternar, porque esa sería, por ejemplo, una de las maneras de maternar y de criar eh, no hegemónicamente, maternar desde, no sé, insurreccionando la maternización hegemónica. Y es, puedes sentirte atraída por quien te sientas atraída, puedes tener sentimientos por personas independientemente de que se identifiquen en el género, de que tengan gusto sexual por esto o aquello, y está bien, está bien. Si ahora ya no te gustan las mujeres, o si ahora ya no te gustan los hombres, o si ahora ya no crees en el género, o ahora ya no te identificas con esto, está bien. Entonces, por eso es que se plantea que el género finalmente es algo que siempre está mutando y que nos está construyendo, con lo que nos identificamos y tiene todo que ver la manera en cómo nos reconocemos a nosotras mismas, pero que definitivamente también puede cambiar o quedarse así, pero no es algo que tenga un punto final. Bueno, entonces ya con esto yo creo que damos como las gracias, Ángela, Camila. Por favor, ahorita que cortemos, no se vayan a ir, que yo simplemente corto como el envío en Facebook, pero para que podamos seguir aquí. Ya Ángela también puedes activar la cámara. Y además de las gracias a Camila y a Ángela, pues gracias a todas las personas que estuvieron como conectadas, todas las chicas que nos dejaron los comentarios. Faltaron no preguntas, pero digamos Sí, que sí, sí sí. comentarios por leer, pero justamente la idea es eso, como ese intercambio que se generó de muchas también como contando y un poco como tratando de compartir esas historias que también se ven como identificadas y reflejadas en eso que ustedes dos nos compartieron hoy. Entonces, pues muchísimas gracias y pues ya con esto damos fin a la transmisión en vivo de Facebook. El video queda como